Ese es el guacharmil. Entonces, aparte que se ve que ya no hay árboles, eso en la parte de hasta abajo es donde han sembrado los aguacates. Ahí. Vamos a conocer unos apiarios. Están en una de las zonas incendiadas a la orilla de Nahuatzen, nuestro pueblo. Nos guía Lilia Prado, activista y fundadora del colectivo Apinau, que produce miel con sabor a nuestra historia. Y en esa parte incendiaron, pero es por donde colocamos el apiario. Y se ha organizado también para reforestar. Por eso ya no ha avanzado con el lugar. Estamos en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Para llegar, hay que tomar el camino que viene de Morelia rumbo a la costa, cerca de Uruapan. Casi toda la región, de ser boscosa, se ha transformado hasta convertirse en una inacabable huerta de aguacate. Ese oro verde, como le dicen, ha reducido nuestros bosques y manantiales de forma considerable. Esto es Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Hoy presentamos Michoacán. Nahuatzen, resistencia con sabor a miel. ¿Te cansaste? Vamos caminando rumbo a la ladera del cerro que han intentado quemar, el Capén, donde Lilia nos muestra los cajones de madera afectados por el incendio y que alojan a las abejas sobrevivientes, distribuidos entre la sombra y la frescura de los pinabetes, rodeado de las flores de diferentes colores. La flor amarilla, aquí la que se conoce como aceitilla. Los incendios de apiarios no son accidentales. En grandes extensiones de territorio, son provocados por quienes se oponen al proyecto de autonomía indígena que se construye en Nahuatzen, donde luchamos por el cuidado del bosque y del agua. Mira, nosotros teníamos las abejitas por donde se ve donde no hay árboles. Otro está aquí a donde vamos. Otro está a la salida para acá. Y otro está para Cherán. Y otro está en el Huachán. Y otro está en el cerro que está aquí enfrente, el Juanillo. Y es como rodear al pueblo, si te digas. El Pilón, el Capén y el Huachán son nuestros cerros guardianes de los ojos de agua, que refrescan a la comunidad y dan vida a los árboles, flores y animales que nos dan identidad. Hoy, en estos cerros están viviendo las abejas reinas y obreras, que, en comunidad con muchos hombres y mujeres cuidadores del bosque, se han convertido en defensoras de nuestro territorio purépecha y están dando la batalla para resguardarnos, frenando la deforestación, la invasión de huertos de aguacate y de papa y ahuyentando a los talamontes. Abejita, no te enojes, abejita. Lili y su hermana gemela Lulu Prado, junto con Ana, Patti, Tita, Gloria y América, se han convertido en defensoras de nuestro territorio purépecha. Lulu recuerda cómo eran los montes cuando era niña, antes de que Nahuatzen fuera codiciado por los talamontes. Los cerros eran un bosque muy nutrido en todos los aspectos, en árboles, variedad de árboles, pinos, pinabetes, oyameles, árboles que daban bellotas donde vivían las ardillas. Gracias a esos árboles nativos, que ahora están en peligro, varias familias de Nahuatzen se dedican a la carpintería. Aquí se elaboran muebles de tan alta calidad que se venden en tiendas de cadenas nacionales. Recuerdo mucho ir a los cerros a jugar, hasta hacer campamentos. Se escuchaban muchos animales en la noche, pasaban unos pequeños arroyos que bajaban del pilón. Siempre fue así. Podíamos respirar tranquilos, caminar por las calles y saludar a los vecinos. Nos reuníamos en familia o con amigos en las fogatas que hacemos en las noches, porque en purépecha Nahuatzen significa lugar donde hiela, y aquí hace bastante frío. Nos íbamos las 4 juntas y hacíamos nuestra comida, veíamos el atardecer, nos gustaba ver a los animales, los árboles. Pero con la agresiva llegada de las plantaciones de aguacate y los cambios políticos en la región, muchas de las cosas empezaron a cambiar. De eso se dieron cuenta Lulu y Lilia, una noche que con 2 amigas de la infancia fueron a acampar a uno de los cerros. La última vez que fuimos nos encontramos unos talamontes. Fue impactante escuchar cómo cortaban los árboles, cómo caían, cómo se escuchaba el ruido tan fuerte cuando caían los árboles. Y fuimos a ver, eran señores y nos empezaron a faltar al respeto y mejor optamos por irnos. Les contamos a nuestros papás, a nuestras mamás y por eso ya no nos dejaron volver a ir solas. Alrededor del 2010,
Ya no solo eran los talamontes del pueblo los que cortaban los pinos y los encinos de forma inmoderada, sino que los productores aguacateros de Uruapan, movidos por las exigencias del mercado internacional, porque el aguacate se puso de moda en Estados Unidos, comenzaron a querer apropiarse de las tierras de municipios vecinos de manera violenta. Si alguno de los comuneros no quería vender sus tierras, las tomaban por la fuerza, amenazándolos o desapareciéndolos. Ana Prado, hermana mayor de Lilia y de Lulú, comenzó a documentar lo que estaba pasando. Este es el camino que abrieron particulares en predios del Cerro del Huachán para subir con sus camionetas a las huertas de aguacate que están poniendo en nuestro cerro. ¿De cuántos pinos no tumbaron el gran desastre ecológico que están haciendo en nuestros bosques? Así nos fuimos quedando sin agua. También se ha detectado tomas clandestinas de agua directo para las huertas de aguacate que están abriendo estas personas. Cuando se fueron apropiando de grandes extensiones de tierra y de ojos de agua para regar sus árboles y tener una buena producción de exportación. Esto no era así. Antes había respeto. Recuerdo que cuando estaba pequeña disfrutaba mucho acompañar a mi abuela a diferentes comunidades para vender las servilletas que ella y mi mamá cosían y que me enseñaron a coser. Porque además de muebleros y de familias campesinas que siembran la milpa tradicional con arroz, frijol, calabaza y haba, en Ahuatzen también habemos familias artesanas que desde hace muchas generaciones elaboramos servilletas y almohadones bordados, con flores, con hilos de colores vivos, mágicos, que antes salíamos a vender sin miedo. Yo me llamo Nubia Capiz, tengo 23 años, y noté los cambios desde 2010, cuando yo tenía 8 años, y ya no me dejaban salir a jugar a la calle, ni quedarme afuera de la iglesia con mis amigas. Yo no entendía qué pasaba, pero la maestra América Huerta Espino, activista y estudiosa de nuestro pueblo, sí que sabe. Ahuatzen era un Ahuatzen muy bonito también porque teníamos esa libertad de andar sin que nadie nos agrediera, horas de la noche, niños, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, caminaban con tranquilidad y a partir del 2010 al 2015 ya no lo hacían. Eran calles sólidas, eran calles en tinieblas, o sea, daban miedo. A pesar de que el presidente Calderón mandó soldados a Michoacán y parecía que estaba librando una guerra contra los delincuentes, mi mamá, mi papá y distintos hombres y mujeres adultos hablaban de la inseguridad que se vivía en el pueblo. Sus rostros reflejaban miedo, tristeza y desconcierto. Era un pueblo todavía pequeño y se escuchaban rumores que encontraban cadáveres a las orillas. Después se empezó a escuchar el cobro de piso. Es cierto, yo también lo escuchaba por todos lados, eso del cobro de piso, pero no sabía qué significaba y me asustaba. Era pues gente que te cobraba por tener tu negocio, o me pagas porque te deje tener tu negocio, o los golpeaban o los amenazaban. Yo recuerdo que cuando llegaron a mi casa, mi papá prefería cerrar el negocio que estarles pagando. Entonces era un pago que se tenía que hacer mes con mes y era en aumento, siempre era en aumento, siempre pedían más y pedían más y pedían más. Que había mucha gente que tenía mucho miedo, empezaron a sembrarnos ese miedo. Algunas de las tienditas, algunas carpinterías y otros negocios comenzaron a cerrar sus puertas y varias personas decidieron irse del pueblo. A partir del 2010 que tuvimos un presidente municipal muy débil, tuvimos levantones, tuvimos desapariciones, empezaron el cobro de cuotas, a pagar un derecho a tu poder salir adelante con tu negocio. Comenzábamos a saber que secuestraban por varias horas a quienes se resistían a pagar lo que les pedían. Los torturaban y los regresaban. Con ese castigo que conocemos como levantones. Generaban miedo en la población y los políticos que gobernaban no hacían nada. De ahí viene un presidente municipal un poco delicado de salud, toma el mando de nuestra comunidad y al poco tiempo fallece a causa de ese miedo que le metieron. De ahí toma el mando el secretario del ayuntamiento y en una salida
lo asesinan en Pátzcuaro. Nadie quería ser ya el presidente de Nahuatzen y queda un presidente de la comunidad de Turícuaro con muchas deficiencias, a tener un Nahuatzen sin agua potable, comandado por el crimen organizado. No éramos el único pueblo de la meseta purépecha con esos problemas. El pueblo hermano de Cherán, que está a solo 5 kilómetros, fue brutalmente agredido, pero se hizo famoso y salió en las noticias porque enfrentó a sus autoridades. Pobladores indígenas del municipio de Cherán han decidido enfrentar con sus propias armas a comandos armados del crimen organizado. El 15 de abril para nosotros es una fecha significativa porque después del saqueo, de amenazas, de violaciones, de extorsiones, de secuestros, un grupo de valientes mujeres de nuestra comunidad, acompañado por jóvenes, pues dijeron basta. Un basta ya. Hay una comunidad que logró expulsar a delincuentes, autogobernarse y cuidar de sus recursos naturales. Se trata de Cherán. El principal objetivo del autogobierno, la defensa de sus recursos naturales, bosques y agua, de los cuales pretendía apropiarse la delincuencia organizada. La gente empezó a unirse en fogatas por todo el pueblo para vigilar día y noche. Varios vecinos de Nahuatzen los apoyaron. Entre ellos, la maestra América. Yo fui parte de eso aquel 15 de abril del 2011 que empezó la lucha de Cherán. Lamentablemente un familiar, mi hermano, fue levantado. Fueron momentos de desesperación el ver que una comunidad hermana fuera golpeada tan brutalmente por el crimen organizado. Entonces ese 2011 que fue un parteaguas para Michoacán, de ahí vino la libre determinación de Cherán, lo que ellos llaman usos y costumbres. La gente de Cherán consiguió restablecer la seguridad sacudiéndose de los partidos políticos. Eligieron a sus propios guardias comunitarios, reconocidos por todos, en lugar de policías extraños para la gente, como los que en muchos municipios nos habían impuesto. Cambió su sistema de gobiernos de partidos políticos al de usos y costumbres, es decir, como antes se gobernaba en el pueblo purépecha. En el año 2015, la situación empeoró porque las campañas políticas para elegir presidentes municipales estuvieron financiadas por grupos delictivos. Y quienes quedaron como ganadores nombraron a funcionarios de dudosa reputación. Pero la experiencia de Cherán ya había contagiado y servido de inspiración a otros pueblos purépechas. También a Nahuatzen, que empezó a rebelarse contra los funcionarios del ayuntamiento. A mí me gusta hablar de dos tiempos de Nahuatzen, un antes y un después de Cherán. Pues surge el desconocimiento de un presidente municipal en primera que de forma muy fraudulenta también llegó al poder. En segunda, lo único que a él se le pedía era una seguridad propia de nuestra comunidad, que se fuera esa seguridad, que sabíamos que había gente del crimen organizado dentro de nuestra comunidad. Cuando los adultos se comenzaron a organizar, yo estaba en la secundaria. Recuerdo que se escuchaba entre mis compañeros que decían, algo está pasando en el pueblo, que ya había habido personas gritando afuera de la presidencia y de repente los maestros nos llamaron a nuestro salón de clases. Nos pidieron que nos fuéramos directo a casa y que no anduviéramos en la calle. Aquel día mi papá fue por mí. En el aire se respiraba miedo, incertidumbre. Fue un sentimiento raro que aún no puedo olvidar. Septiembre 3 fue el primer enfrentamiento que Miguel Prado tuvo con la comunidad como presidente municipal. O sea, la gente de Nahuatzen se organiza y va y le exige la seguridad propia del pueblo. Pero se negó a dialogar. Y esa, para la gente, fue la gota que derramó el vaso. Él se va y pues, Nahuatzen toma el mando de la comunidad, la misma gente, cierra las entradas al pueblo para que Miguel Prado no regrese. El pueblo a estas horas se cierra con barricadas porque teme la represalia del crimen organizado. Yo estaba en casa de mi abuelita y escuché a mis tías organizándose para cerrar la calle con un bocho. Otras personas también bloquearon sus calles. El presidente municipal no tuvo de otra que irse a su pueblo, Arantepacua, donde está su casa. Todo esto llamó la atención de periodistas que
que vinieron a informar lo que pasaba. Lo realmente fuerte, por lo menos a la hora de charlar con toda la gente en estos 2 días que llevamos aquí, es que no hay vuelta atrás para ellos. No van a volver al viejo sistema de los partidos políticos. Se quieren sentar cara a cara con el gobernador a ver cómo seguir de ahora en más con un nuevo régimen, algo que lo organice, por supuesto, en base a sus usos y costumbres de cuestión indígena. El 7 de septiembre se forma la primera asamblea y se desconoce a Miguel Prado y se nombra un consejo ciudadano, que salió de la asamblea, que salió de la comunidad y salió de los barrios. En esa asamblea se nombraron como concejales a 2 personas representando cada uno de los 4 barrios que forman Nahuatl. La ingeniera agrónoma Gloria Herrera y la maestra América fueron algunas de las personas elegidas por el pueblo para esos cargos. A raíz de ahí fue que nosotros, como integrantes de la comunidad, nos organizamos y se conformó el Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl, que pues ahora sí, me tocó estar ahí. Fue nombrada por el Consejo de los 4 barrios en una asamblea. Yo acompañaba a mi papá y a mi mamá a las asambleas citadas por el Consejo Ciudadano Indígena, en la pérgola, la explanada de la plaza central del pueblo, donde se hacen los bailes y los eventos culturales. Me sorprendía ver participar a mujeres que, cuando decían su palabra, se les escuchaba, porque expresaban lo que todos queríamos: tranquilidad para nuestra comunidad. Y con esto de la libre determinación, la mujer tuvo espacios de ser parte de la autoridad, con toma de decisiones, y que la paridad de género aquí valió mucho porque era 2 hombres, 2 mujeres por barrio. A raíz de ahí, pues se vinieron caminando muchos sucesos pues muy importantes para la comunidad, pero sobre todo uno de los más importantes fue el reconocimiento de tener una comunidad indígena y luchar por nuestra autodeterminación. A mi papá le tocó ser el vocero de ese primer Consejo Ciudadano Indígena, y durante meses solo lo veíamos en la casa 1 o 2 días a la semana, porque siempre estaba en reuniones con el consejo o en las que convocaba el gobierno estatal. No querían dejarnos organizarnos como nosotros pensábamos. Cuando regresamos a la comunidad, nos esperaban más de 600 personas afuera de la presidencia, lo que resultó que dificultaba cómo dar la información, así que me pidieron que subiera a la pérgola y que pues les avisara cómo había estado las cosas, qué había pasado. Lo que mi papá me explicó fue que, a pesar de que Nahuatl está geográficamente ubicado en un territorio indígena y que somos purépechas, no estamos dentro del catálogo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Por eso estábamos luchando jurídica y políticamente para lograr ese reconocimiento. Para mí fue difícil entender lo que pasaba. Solo veía la preocupación de mi mamá, mis tíos y abuelos por la seguridad de mi papá. Nosotros sí tuvimos una comunidad autónoma del 2015 al 2017. Autónoma, ¿por qué? Porque con cooperaciones se daban los servicios básicos a la comunidad. El servicio de recolección de basura, se tenía agua potable, se tenía seguridad. Salud no al 100, pero sí había una clínica que tenía medicamentos. Es decir, el dinero que le correspondía a nuestro municipio no llegaba, ya que el gobierno federal lo mandaba a cuentas bancarias que eran administradas por personas que ya no vivían en Nahuatl. Fue entonces que todos los pobladores cooperaron con lo que pudieron y se les anotaba en una lista y se llevaban las cuentas claras y transparentes ante la comunidad. Lo que se complicó fue juntar el dinero suficiente para pagar la energía eléctrica que se necesitaba para operar la bomba de agua. Pero no era suficiente. Varias veces la Comisión Federal de Electricidad hizo el intento por cortar la energía eléctrica. Fuimos apoyados de manera solidaria por los pueblos vecinos, los que están entre Paracho y Nahuatl. Nos avisaban cuando veían pasar los carros de la CFE. No nos dejamos, como se dice. La unidad hace la fuerza. Mientras unos cerraban los accesos al pueblo para que no entraran y no cortaran la luz, otras personas, entre ellas la maestra América, estaban haciendo gestiones ante las oficinas del gobierno del estado de Michoacán para que reconocieran a quienes el pueblo nombró como Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatl. Vivir esos momentos se vive nuestra adrenalina de andar corriendo en tribunales. Lamentablemente los tiempos eran muy cortos, 3 días hábiles y a recolectar documentos, a recolectar firmas. Y es que hacían varios trámites en diferentes oficinas, en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán,
para ser reconocidos como un pueblo indígena, en el Instituto Electoral de Michoacán, para poder elegir nuestras autoridades por usos y costumbres y gobernarnos de manera autónoma, en la Secretaría de Finanzas, para recibir el presupuesto directo. A las horas de la noche, en lo que el abogado nos estaba haciendo los escritos, nosotros llevamos con impresora y toda la corre en Morelia. Llegamos y nos conectamos en una casa a imprimir. En lo que nosotros estábamos imprimiendo, el abogado ya nos estaba esperando en el tribunal para entregar. Y mientras contestábamos un juicio, ya teníamos otro encima. Fue entonces que tuvimos un primer triunfo. La sentencia 035 se resolvió en noviembre del 2017 y nos reconoce como comunidad indígena, nos otorga el recurso de manera directa en base al índice de población, nos reconoce como autoridad de la comunidad. Ya lo hicimos directamente con la Defensoría Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue de los primeros casos que llevaron y lograr todo esto que es la sentencia 035. Pero el camino fue muy sufrido. Durante el proceso, la Fiscalía del Estado encarceló a 2 integrantes del Consejo Indígena del Gobierno. Soy esposa de José Antonio Arriola Jiménez, uno de los presos políticos. Aparte de que mi esposo fue detenido con uso excesivo de violencia, amedrentaron a mis hijos. Son acusaciones. Los acusaron de robo de vehículo de motor terrestre, robo calificado y el ridículo delito de sabotaje, por lo que fueron sentenciados a varios años de cárcel. Mi papá me contó que fueron delitos fabricados por el gobierno estatal para espantar a todas las comunidades que intentaban buscar su libre determinación. Sin embargo, y gracias a las diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se logró que quedaran en libertad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata y absoluta libertad de 3 líderes purépechas que buscaban que la comunidad de Nahuatzén fuera reconocida como un municipio indígena. Y así fue que mi comunidad Nahuatzén se llenara de fiesta y alegría. Sin embargo, los ataques continuaban. La lucha de Nahuatzén fue duramente reprimida, como aquella vez cuando intentaron quemar la casa comunal donde se reunía el consejo, con toda la gente que estaba adentro. En abril del 2019, el consejo fue señalado por el asesinato de David Oslica, que lamentablemente perdiera la vida a manos de la delincuencia organizada, pero que esto pues fue la excusa para los seguidores de los partidos políticos. Varios simpatizantes del PRD intentaron quemarnos dentro de la casa comunal. Esa vez se tenía un grupo de adultos mayores que gestionaban sus documentos para viajar a Estados Unidos. También estaban los funcionarios estatales y varios de nosotros que apoyamos a nuestros viejitos. Me da coraje pensar en lo irresponsable que fue la síndica lanzando antorchas y rociando con gasolina. Todos los que estábamos adentro duramos muchos meses con ese miedo. Esa traumática experiencia generó nuevas reflexiones sobre cómo deberíamos de seguir esta lucha que empezó por cuidar nuestra tierra, de la invasión de monocultivos y a nuestra propia gente. Nosotros sí luchamos por la autodeterminación, pero también luchamos por rescatar lo que fue nuestra cultura, nuestra lengua, pero más que nada por ese daño ambiental que estábamos viviendo, no solamente en la comunidad, sino a nivel territorial. Se preguntarán, ¿esta historia qué tiene que ver con las abejas? Cuando las mujeres pensaron en que debían también defender nuestro territorio y la naturaleza, comenzaron un proceso de otro tipo al interior de la comunidad. Lilia, Lulú y las compañeras del movimiento pidieron ayuda a cartógrafos para tener claro el panorama de la devastación de nuestros bosques. Hicimos un reportaje donde mostramos toda la deforestación que había en ese momento, pues por el cultivo del aguacate. Es que es como un proceso. Primero hacen el incendio, luego como ya está todo quemado, lo talan y después siembran. Entonces es como, pues ya no sirve, déjatelo y ya. Y nadie dice nada de eso porque pues ya está seco. De esto se dieron cuenta diferentes organizaciones e investigadores y se pusieron en contacto con el Consejo para ayudar a documentar la destrucción ambiental, como lo hizo un investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, Stefan André Courtier, quien nos dio la razón.
Hay un tremendo aumento de esta deforestación. Estamos pasando de 2.6 hectáreas al año deforestado en los 2000 a 25.4 hectáreas al año deforestado desde el 2013, de 2013 a 2021. Esto también tenía preocupado a los concejales, quienes buscaban diferentes maneras para seguir defendiendo nuestros bosques. Que se le dio trabajo allí a los guardabosques en cuidar nuestro territorio, pero se le dio ese espacio a los compañeros o si de la misma comunidad que eran los talamontes. O sea, en lugar de que ellos fueran a talar, se les dio el trabajo, el empleo de ir a cuidar los bosques. También se comenzaron a buscar proyectos productivos que involucraran a mujeres jóvenes profesionistas de la comunidad. Fue entonces que Lilia Prado, quien en ese entonces era psicóloga e historiadora, invitó a su hermana Lulu, dedicada a la informática, y a la enfermera Marta Erandi Vázquez y a su hermana mayor Ana, para que armaran un colectivo. Más tarde, se unirían otras mujeres del movimiento, como la ingeniera agrónoma Gloria Herrera y la concejal del barrio Cuarto y ama de casa, Patricia Irepan. Participábamos en la casa comunal, no necesariamente en acciones políticas, sino que pues como que vas a ver qué hay. Ni nos conocíamos tanto, o sea, solo éramos compañeras y así del movimiento. Lilia presentó en una reunión informativa en la casa comunal que el gobierno federal había lanzado una convocatoria para crear proyectos productivos en comunidades indígenas. Era un proyecto grande, era de 5 proyectos, pero el uno era el más importante, que era como una comercializadora, y entre ellos estaba el apícola. Y fue precisamente la cría de abejas para producir miel el que se aprobó. O sea, a mí lo único que me dijeron es, no es nada difícil, tú las pones y les cosechas la miel, les llevas agua. Pero no era así de fácil. Ellas comenzaron el camino de la apicultura con valentía, porque hay que ser valientes para rodearse de abejas. Como no sabíamos de abejas, pedimos ante esta instancia de gobierno que era en ese momento era Zagarpa, ahora es ADER, pedimos la capacitación. Y dijeron, ya se la vamos a mandar al encargado de la abeja en el estado de Michoacán. Ana, ¿y si abrimos una? ¿Cuál? No sé si una de antes. Aquella, se ve que tiene más. Pero más bien yo agarro el humo y tú la abres. No se imaginaban los problemas que iban a enfrentar. Andábamos de cerro en cerro, nos organizábamos para la comida. O sea, ya íbamos a revisar nosotros y pues ya se fue otra. Pues ya se murieron con colmenas completas. Entonces cada vez teníamos material vacío. Por más que lo intentaban, las cosas no estaban funcionando. Hacían todo lo que el biólogo les decía, como hacerles una torta proteica de harina, cáscaras de huevo y otros ingredientes para que comieran las abejas, y llevarles para beber un jarabe de azúcar en vasos de unicel. Pero a pesar de su dedicación, las abejas seguían muriendo, hasta que descubrieron la causa. El primer capacitador pues solamente nos discriminó. Toda la asesoría estaba mal. Todo era en contra a las buenas prácticas que se tenían que realizar en los apiarios. Él nos decía totalmente lo opuesto. ¿Por qué? Porque lo que quería era que fracasáramos. Cansadas, hartas y también furiosas por el maltrato, decidieron buscar otra persona que pudiera enseñarles. Serapaz fue una organización que nos apoyó mucho con los compañeros presos a los procesos políticos electorales que estábamos haciendo para la lucha de la autodeterminación. Y León es encargado de defensa de territorio en la organización de Serapaz. Descubrieron que León Pérez Mancera sabía de abejas. A principios del 2020, aceptó ir con ellas a revisar uno de los apiarios para darle su opinión. Fuimos a un monte y ahí fue donde conocimos a Leo, nos empezó a decir cosas que nunca habíamos escuchado. Y llegamos a tocarle a las abejas. Llegamos y les tocamos y nos dice, ¿por qué hacen eso? Decíamos, pues es que sí nos dijeron que teníamos que avisarles a las abejas. Ya nos dijo, si tú haces eso, ellas sienten mucho la vibración, se enojan, se estresan. Nos dio una perspectiva totalmente diferente y decía, hablen con ellas, conózcanlas, y nos decía, el hablar te relaja, porque a veces las abejas pues llegas y te empiezan a picar y te da miedo, generas adrenalina, la adrenalina las pone a ellas como peligro, entonces por eso te atacan. Entonces dijo, relájense, hablen con ellas, pídanles permiso de lo que van a hacer, que ellas también las conozcan a ustedes.
Él nada más se puso su velo, no usó guantes, todos teníamos miedo de quitarnos los guantes porque nos picaban. Pues llegó León y las abrió sin guantes, su velo, muy tranquilo, no le hicieron nada a las abejas. En ese momento varios decidimos quitarnos los guantes e intentarlo y no pasó nada. No, todavía no. Apenas están trabajando la cera. Pero una sí se enojó, ¿verdad? Sí. Una caja se enojó. Algunas compañeras tuvieron que hacerse muy valientes. Patti todavía recuerda cuánto trabajo le costó. El compañero León se me quedó viendo y yo escondida atrás de un árbol porque me daban miedo las abejas. Y se arrima a él y me dice, Patti, ¿tienes miedo de las abejas? Si tienes miedo, ellas las perciben y si no pierdes el miedo, no sirves para ser apicultora. De una vez, decídete y toma una decisión porque no puedes seguir así. Eres una mujer luchadora de agallas, dice. Y me extraña, Patti, dice, que tengas ese miedo que no te deja ser libre y no te deja sacar lo que eres. Y se fue. Y me dejó allí. Y yo, pues sí, me agaché y me quedé paralizada, helada y dije, bueno. Después de unos minutos reaccioné y dije, bueno, llegó el momento de demostrar quién soy yo. Me amarré, yo me lo amarré más, me lo ajusté y dije para que no se me vaya a meter y me amarré más mi overol. Me acerqué a los demás y les dije cuál es mi caja que me van a dejar para revisar. En ese momento pues se me fue el miedo a las abejas y también empecé a hablar, como a decir si no les parece bien y si les parece bueno. Pero nunca me quedé callada ya. Esta nueva manera de reencontrarse con su valentía y de relacionarse con las abejas comenzó a tener frutos. En el pueblo nos empezamos a dar cuenta de que en los lugares donde se instalaron las cajas con abejas había cambios, se veían verdes, la vida florecía. Ahí había una huerta de duraznos, pero la abandonaron y los duraznos pues ya se habían secado ya. Y después de 2 años nos dimos cuenta que crecieron tanto los duraznos, ya mucho, y porque a mí como la gente no se acerca tanto por el miedo, creció mucho, o sea, mucho, se regeneró mucho. Las abejas se convirtieron en aliadas en la defensa del territorio. Mi nombre es Marterandi Vázquez Aguilar. Pues yo me empecé a interesar por las abejas igual por mi papá. Él tenía varias tierras. Entonces, cuando él falleció, todas las tierras quedaron abandonadas. Con todo lo que han hecho, ha salvado un parte del territorio de mi papá, parte de lo que son los árboles, todo lo que es la vegetación cerca. Hasta ahora nos damos cuenta de los espacios donde pusimos los apiarios que no los hemos movido, cómo ha crecido, se ve verde. O sea, han crecido más los árboles, las flores, los frutos, se han dado muchísimo más. Por eso nos decían cuando iniciamos eso, lo van a ver en un futuro, ahorita no. Y apenas empezamos a ver como el beneficio de haber puesto las abejas. Pero no todo ha sido fácil. A mediados del 2021, integrantes del Consejo Indígena tuvieron que llamar a la Guardia Nacional para que los acompañara a instalar un apiario en una ladera del Huachán, ya que se sospechaba de la presencia de grupos delictivos que habían querido talar los pinos para convertirla en huerta de aguacate. Lo hicimos porque estaba siendo devastado, o sigue siendo devastado, el cerro que tenemos aquí enfrente. Estaban deforestando. Entonces ese es un ojo de agua muy importante para nuestra comunidad, que abastece de agua potable a nuestra comunidad. Pues ya con el acompañamiento de Guardia Nacional se hizo la instalación de varios cajones en ese terreno. De hecho, hasta la fecha se mantienen esos cajones de las abejas y pues están de alguna manera avisados los talamontes y también estas personas que están haciendo el cambio de uso de suelo de que ese terreno tiene una propietaria y que decidió que ahí se instalaran esos cajones. Con esto logramos que sí se detuviera la deforestación en esa área, no en toda, que ahorita ya no solo la siembra del aguacate, sino tenemos el de la papa, que también ha costado pues un daño ecológico muy grande. La presencia de la Guardia Nacional contuvo por un tiempo a quienes querían expandir sus cultivos a costa del bosque. Pero después, como represalia por la defensa que se hizo, las abejas y los apiarios comenzaron a sufrir ataques. O sea, llegábamos y encontrábamos cajas tiradas. O ya no encontrábamos esto, ya no encontrábamos lo otro. Entonces ya también se decidió poner malla alrededor
Han tenido que enfrentar también las fumigaciones para que crezcan los monocultivos del aguacate y la papa. Nos pasó que llegamos y estaba toda una caja que era completa y estaba muerta. Y ya empezamos a detectar que probablemente habían pecoreado en algún insecticida. Llegó y contaminó a todas y pues se murieron, ¿no? Nos dio mucha tristeza, hasta casi lloramos cuando vimos la muerte de tantas abejas por insecticidas. Y no conformes con el daño que se estaba causando, las amenazas se volvieron más agresivas. Recibo una llamada de mi prima Tita y me dice, creo que se están quemando las abejas. Y si no se están quemando, el fuego se está acercando porque ya el humo se ve muy cerca. Entonces yo agarré mi bicicleta y me fui. Para llegar al apiario, pues obviamente la pendiente se vuelve más inclinada. A mí me parecía que nunca iba a llegar. Me sentía cansada, el sol pegaba muy fuerte, pero no me importaba, sabía que tenía que llegar. Y cuando Lilia llegó al lugar para rescatar a las abejas, ya estaba todo inundado por el humo. Como pudo, se puso la chamarra y el velo. Las bases de las cajas ya comenzaban a arder. Lo único que se me ocurrió fue agarrar tierra con mis manos y aventarla. Apagar el fuego primeramente en las cajas de abejas. Comencé a apagar caja por caja. No recuerdo cuántas eran, no me acuerdo cómo avancé, no me acuerdo qué tan rápido lo hice. Después de un rato comencé a escuchar mi nombre, me gritaban. Llegaron más compañeras apicultoras y otras personas a salvar las abejas. Todas estaban preocupadas por Lilia porque no se veía por ningún lado. Estaba muy cansada. Llegó un momento en el que me llegó el calor, el cansancio, el humo. Me costaba ya respirar. Entonces decidí alejarme un poco para hacer un respiro. Entonces al salir ya había a mi prima Tita, a mis hermanas, a otros señores. Entre todos logramos controlar el incendio. Con mucho esfuerzo lograron detener el fuego y el humo. Eso fue en enero del 2024 y para mayo, nuevamente la gente que quiere deforestar castigó con fuego al apiario. Esta vez arremetieron de noche y con más agresividad. Pues llegamos a tiempo, pero ya se habían quemado algunas cajas. Le hablamos a una de mis hermanas, contesta mi sobrina y me dice muy triste, está llorando, no puede contestarles porque las abejitas se están quemando. Pero todos estos provocadores de ataques, en lugar de desilusionar a las apicultoras, las llevó a organizarse mejor, a presentarse como colectiva. Y Apinau es de api, de las apis, de las abejas, nau de náhuatl. Queríamos una combinación entre nuestras abejas y tener el orgullo que sentimos por nuestra comunidad de náhuatl. Esta historia no ha terminado. Nuestro territorio sigue siendo amenazado. La organización comunal sigue siendo atacada por los que quieren adueñarse de todo y han intentado minimizarla, pero no han podido contra su espíritu de resistencia. Si trabajamos todas en grupos se hace más fácil el trabajo. Entre todas nos apoyamos, o sea que entre 4 cargamos la caja, entre 2, o sea, sí se puede. Sí, aunque se supone que tenemos menos fuerza, pero organizadas, yo creo que sí podemos. Hemos podido. Tenemos que continuar pues hasta donde más podamos y donde más nos permitan en seguir en la defensa del territorio, ya sea Apinau, ya sea como defensores. Hoy, Nahuatzin sigue en pie, con el coraje para seguir luchando, para seguir resistiendo con sabor a miel. Apenas visitamos nuestro apiario y ya tenemos miel, que otra vez se están reestructurando, como nosotros en el pueblo. A pesar de todo, seguimos en la resistencia y estamos tan contentas de que vimos de nuevamente la miel. Decimos, ellas se han levantado igual que nosotras y pues por eso merecemos cuidarlas. ¿Por qué no respetar su vida? ¿Por qué no respetar lo que ellas hacen? Y como nosotros exigimos que se respeten, ellas también exigimos el respeto hacia nuestras comunidades. Nos damos cuenta que no solamente en Nahuatzin, en muchos otros estados, en muchos otros países que seguimos resistiendo y lo único que queremos es paz, tranquilidad en nuestros territorios. Si quieres conocer más sobre esta historia o colaborar para que llegue más lejos, entra a www.periodismodeloposible.com, donde encontrarás más información sobre cómo sumarte a nuestra comunidad de lo posible. Agradecemos al equipo de Periodismo de lo Posible, en especial y con mucho cariño a Maite Ibargüengoitia. Guión: Efraín Avilés, Ana Lilia Prado y Maite Ibargüengoitia. Apoyo en edición: Eloísia Díaz. Agradecimientos especiales
a Serapaz por su siempre acompañamiento y a la Escuela de Jazz Alquimista por facilitación de material, en especial a Sinayini y a Betty. Testimonios: Lourdes Prado, América Huerta, Gloria Herrera, Ana María Prado, Marta Erandi Vázquez, Efraín Avilés, Ana Lilia Prado, Patricia Irepan, Antonio Arreola y Sergio Ramírez. Voz narradora: Nubia Lisset Avilés Capiz. Esta es una producción del colectivo Apinao. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización